Imagina a un guerrero vikingo partiendo a la batalla. No va solo, va protegido por la fe inquebrantable en su panteón. Odín, el padre de todo, le da la sabiduría estratégica. Thor, el poderoso, le da la fuerza a su brazo. Su fe no era una abstracción silenciosa, era un arma, un escudo invisible forjado en Asgard que les permitía enfrentar la muerte con una audacia que aterrorizaba al mundo conocido. Pero ¿qué sucede cuando este escudo divino, probado en innumerables batallas, se demuestra inútil? ¿Qué pasa cuando se encuentran con un pueblo, la tribu del norte, que no responde a los dioses de Asgard, sino a fuerzas más antiguas, más terrenales, y para la mente vikinga, completamente incomprensibles? Este es el choque con una realidad diferente. Este no fue solo un conflicto militar por tierras o riquezas, fue una profunda crisis espiritual y psicológica. El encuentro con la tribu no solo amenazaba sus vidas, sino el fundamento mismo de su cosmovisión. Si Odín, el maestro de la magia, no podía protegerlos aquí, en esta tierra de sombras, ¿era realmente el padre de todo? Si Thor no podía aplastar a estos hechiceros, ¿era realmente el campeón de la humanidad? En este viaje, analizaremos la naturaleza transaccional de la fe nórdica. Deconstruiremos la fuente del poder chamánico de la tribu, un poder basado en la inmanencia y no en la trascendencia. Y exploraremos a través de las sagas y la psicología la crisis existencial que debieron sentir los vikingos al enfrentar un poder que sus dioses simplemente no podían controlar. Y esto nos deja con la pregunta que lo cambia todo, la pregunta que guiará nuestra larga noche. ¿Cómo luchas contra un enemigo que no le teme a tus dioses porque obedece a las leyes de un universo más antiguo que ellos? Esta es la historia de cómo los vikingos, los señores de los mares, descubrieron que no eran los únicos con poder en el mundo. Para entender la profundidad de esta crisis, primero debemos entender la naturaleza de su fe. No era una devoción sumisa y silenciosa como la que a menudo asociamos con la religión. Era un pacto, una relación transaccional, pragmática y a menudo tensa con los poderes impredecibles de Asgard. Un vikingo realizaba un sacrificio, un blot, no por pura adoración desinteresada, sino para obtener un resultado concreto, una buena cosecha, vientos favorables para sus barcos, la victoria en la batalla. Esto creaba el dilema del sacrificio. ¿Qué pasaba si, a pesar de la ofrenda, los dioses no cumplían su parte del trato? La fe podía vacilar y el resentimiento podía nacer. Y es que lo que la mayoría ignora es que los dioses nórdicos no eran buenos en el sentido moral cristiano. No eran omnipotentes ni perfectos. Odín era un embaucador y un conspirador. Thor tenía un genio terrible. Loki era un agente del caos. Los vikingos no les rezaban por su bondad, sino que negociaban con su poder, de la misma manera que se negocia con un jefe de clan poderoso pero temperamental e impredecible. Y aquí rompemos una expectativa fundamental. Si un dios patrón fallaba repetidamente en proporcionar protección o éxito, un individuo o incluso un clan entero podía retirar su lealtad y enfocarse en otro dios que pareciera más efectivo en ese momento. La lealtad era condicional y se basaba en los resultados. La espiritualidad vikinga reflejaba su vida. Era una empresa de alto riesgo y alta recompensa. Invertían fe y sacrificios esperando un retorno tangible. Esta mentalidad pragmática es precisamente lo que los hacía tan vulnerables a una crisis de fe cuando se enfrentaban a un competidor espiritual que parecía ofrecer mejores y más aterradores resultados. La relación con los dioses era como un contrato firmado con tinta de sangre. Yo te doy mi lealtad y mis sacrificios, y tú me das tu protección y tu favor. El encuentro con la tribu fue la primera vez que leyeron la letra pequeña, la cláusula que decía que el contrato podía no ser válido en todos los territorios. Y en este contrato de sangre, en la batalla contra la magia y lo desconocido, los vikingos creían tener al campeón definitivo de su lado. Su confianza para enfrentar la hechicería se basaba en que su dios principal era el maestro del Seidr, de las runas y de todos los secretos. Él era su campeón en el campo de batalla espiritual. Al ser los protegidos del padre de la magia, los vikingos probablemente se acercaron a los territorios del norte con una cierta arrogancia espiritual. Asumían, lógicamente desde su perspectiva, que su hechicero divino era inmensamente superior a cualquier chamán local que pudieran encontrar. Creían que el conocimiento de Odín era un arma, que les otorgaba la visión estratégica para la batalla, la capacidad de inspirar un terror paralizante en el enemigo y la protección contra la magia menor. Luchar bajo su estandarte, el cuervo, era luchar con una ventaja espiritual decisiva, pero esto podía llevar a un error fatal, a una deshonra espiritual, confundir el poder de Odín con el propio. Un guerrero exitoso podía empezar a creer que sus victorias se debían únicamente a su propia fuerza, olvidando su dependencia del favor divino. Este orgullo, esta hybris,
era a menudo el preludio de una caída catastrófica, un recordatorio brutal de que su poder era un préstamo, no una posesión. La fe en un líder poderoso, ya sea un rey o un dios, tiene un efecto neuroquímico real. Libera dopamina y reduce la ansiedad. La creencia firme de que Odín está de nuestro lado aumentaba la moral, la cohesión del grupo y la tolerancia al riesgo, convirtiéndose en un arma tangible. Los guerreros vikingos iban a la batalla envueltos en un manto invisible tejido con el poder de Odín. El encuentro con la tribu fue como descubrir que una magia enemiga, una aguja de hueso y tendón, podía atravesar ese manto sagrado como si no existiera, dejándolos espiritualmente desnudos y expuestos en el frío. Y una vez que ese manto fue atravesado, una vez que quedaron espiritualmente desnudos en el frío, comenzó el verdadero horror. Imagina la escena: una banda de guerreros vikingos, seguros de sí mismos, adentrándose en el norte de Escandinavia. Esperan una batalla de fuerza contra fuerza, de honor contra honor. En su lugar encuentran algo totalmente diferente. Se enfrentaron al dilema de la táctica: cómo formar un muro de escudos contra un enemigo que nunca se presenta como un ejército. Cómo luchar contra un adversario que es una serie de ataques fantasmales. Una flecha solitaria disparada desde una niebla espesa, una ventisca repentina que te ciega en pleno verano. Un pánico inexplicable que se apodera de tus hombres sin causa aparente. Sentían que la guerra atacaba a su propio Weird. El poder de la tribu no parecía dirigido solo al cuerpo, sino al tejido del destino. Un guerrero no moría por una herida limpia en combate, sino por un accidente extraño, una enfermedad súbita al regresar al campamento. Parecía que la propia suerte se había vuelto en su contra, que el universo conspiraba contra ellos. La saga de Harald Cabellera Hermosa y su encuentro con los chamanes Saami es el arquetipo de esta experiencia. Su ejército, invencible en el campo de batalla convencional, es completamente neutralizado y humillado por una tormenta conjurada. La fuerza bruta, el pilar de su mundo, se revela inútil contra un poder que no pueden golpear. Esto es un choque de paradigmas. Los vikingos operaban bajo el paradigma de la guerra heroica, física y directa. La tribu operaba bajo el paradigma de la guerra chamánica, indirecta y espiritual. Cuando estos paradigmas chocan, el que tiene una visión del mundo más rígida y menos adaptable es el que sufre la crisis existencial más profunda. Y el momento más aterrador para el superviviente no era el ataque en sí, sino el silencio que venía después. La sensación de haber gritado pidiendo la ayuda de Thor o de Odín en medio del pánico y no haber recibido ninguna respuesta. La terrible constatación de que sus dioses quizás no tenían poder en esta tierra. El silencio de los dioses. Y en ese silencio ensordecedor, en esa sensación de abandono divino, surgía una pregunta aterradora. ¿Por qué la tribu no le temía a Odín? La respuesta es que su sistema espiritual no se basaba en un panteón jerárquico que gobernaban desde lejos. Se basaba en una relación directa y personal con el poder que está aquí y ahora. Para un vikingo, lo sagrado estaba allá arriba, en Asgard. Era un poder trascendente. Para un Saami, lo sagrado estaba aquí mismo, en la roca con forma de oso, en el viento que susurraba, en el reno que te daba la vida, en el alma del lago. Era una teología de la inmanencia. Este era el conflicto fundamental de lo divino. Lo que la mayoría ignora es el concepto de animismo, la creencia de que todo en la naturaleza, animales, plantas, rocas, ríos, posee un espíritu, un yesh y una voluntad. Cambia fundamentalmente tu relación con el mundo. No eres un dueño de la naturaleza, eres un pariente más, un negociador entre miles de otros poderes tan o más importantes que tú. Y aquí rompemos una expectativa. No tenían sacerdotes en nuestro sentido. El Noaidi, el chamán, no era un sacerdote que intercedía ante un dios lejano. Era un técnico del alma. Un viajero espiritual que negociaba directamente con los espíritus para sanar, adivinar o influir en el mundo. Era un agente activo, no un suplicante pasivo. Imagina por un momento caminar por un bosque creyendo que cada árbol y cada roca es un ser consciente que te observa y te juzga. ¿Cómo cambiaría tu comportamiento? Tu arrogancia se desvanecería, reemplazada por una cautela y un respeto profundos. Esa era la mentalidad con la que operaba la tribu. Si el panteón nórdico era una pirámide, con Odín en la cima, el universo espiritual de la tribu era una red, un ecosistema. No había un dios jefe. El poder estaba distribuido en miles de nodos interconectados. Por eso no tenían un único punto al que temer o atacar. Por eso Odín para ellos era solo un espíritu más, un poder extranjero, y no necesariamente el más fuerte en su propia tierra. Y el agente humano que se movía a través de esta red de poder, el campeón espiritual de la tribu, no era un dios de la guerra. Era el Noaidi. Su poder no venía de la fuerza bruta,
sino de un conocimiento íntimo de los mecanismos del alma y del mundo de los espíritus. Esto creaba un dilema en la confrontación espiritual. ¿Qué hacía un vikingo si creía estar bajo un ataque mágico de un no-ID? Podía invocar a Odín o a Thor, pero era como intentar usar las reglas de un juego de mesa en otro completamente diferente. Sus dioses eran expertos en la guerra física y la gloria, pero el no-ID era un experto en la guerra del alma. El tambor chamánico no era un simple instrumento musical. Era un mapa detallado del mundo espiritual y al mismo tiempo el vehículo que el alma del no-ID usaba para viajar en estado de trance. Era una tecnología espiritual sofisticada que los vikingos, con toda su habilidad para construir barcos, simplemente no poseían. Y hay que tener cuidado con su canto, el hoik. No era una canción sobre una persona o un lugar. Era la manifestación sónica de su esencia. Se creía que un no-ID poderoso podía influir en una persona o un animal a través de su hoik, una forma de control remoto espiritual que operaba en un nivel que los vikingos no entendían. El poder más temido del no-ID era su supuesta capacidad de ver a distancia, de conocer los planes del enemigo en sus campamentos, de encontrar objetos perdidos o de predecir el futuro con una precisión desconcertante. Esto convertía cualquier plan vikingo en un libro abierto para el enemigo. Podemos verlo como la diferencia entre el herrero y el navegante. Odín era un herrero de destinos que forjaba grandes eventos con fuego y martillo. El no-ID era un navegante de las corrientes del alma. El herrero puede crear una barca poderosa, pero solo el navegante conoce las mareas secretas y los arrecifes ocultos. En su propio territorio, el navegante siempre tenía la ventaja. Frente a este navegante de corrientes invisibles, frente a esta magia sutil y penetrante, la respuesta natural de un vikingo, su instinto, sería invocar al campeón del orden, al destructor de monstruos y gigantes. Pero, ¿por qué el martillo no aplastaba esta magia? Esto nos lleva al conflicto de jurisdicciones. Thor era el guardián de Midgard, el mundo de los hombres, y su principal enemigo eran los gigantes de Jotunheim. Pero las tierras del norte eran vistas como una frontera, un lugar liminal que se mezclaba con el mundo de los espíritus y el caos. ¿Tenía el martillo de Thor pleno poder en un lugar que no era del todo Midgard? Y es un error común pensar en la magia como una sola cosa. Los vikingos probablemente distinguían tipos de poder. El Galder, la magia de cantos y las runas eran del dominio de Odín. El poder caótico y natural de los gigantes era el dominio de Thor. Pero el Seider de la tribu, sutil y ligado al alma, ¿a qué categoría pertenecía? Era un poder que se colaba por las grietas de su teología. Y aquí rompemos una expectativa sobre el amuleto de Mjolnir. Un vikingo llevaba su martillo para protegerse del caos. Pero si un chamán podía influir en el clima o en su suerte, significaba que el poder de la tribu no era un simple monstruo que pudiera ser aplastado de un solo golpe, sino una fuerza más fundamental, como el propio clima. La impotencia de Thor ante esta magia es una lección ancestral. Hay problemas que no se pueden resolver con fuerza bruta. Hay sistemas complejos, sutiles, que no responden a la aplicación de poder directo. La sutileza, la astucia y la comprensión son a veces más efectivas que el golpe más poderoso. Invocar a Thor contra la magia de la tribu era como intentar aplastar la niebla con un martillo. Podías golpear el aire con toda tu fuerza, una y otra vez, pero la niebla simplemente se arremolinaba y volvía a envolverte, fría, silenciosa e impenetrable. Y el guerrero que blandía ese martillo inútil, el que sobrevivía a ese encuentro con la niebla, no regresaba a casa igual. Volvía con una herida que ninguna hierba podía curar. Su fe, antes una roca sólida, ahora estaba llena de fisuras. Se enfrentaba al dilema del silencio. ¿Cómo hablar de su experiencia? Si admitía que Odín no lo había protegido, que Thor había guardado silencio, estaba cometiendo una blasfemia y mostrando una debilidad que podría marginarlo del clan. Pero si se callaba, la duda y la certeza de su abandono lo carcomían por dentro. El superviviente a menudo sentía que su Jaminja, su suerte y favor divino, se había agotado o había sido robada por la magia enemiga. Empezaba a dudar de sí mismo, a temer el fracaso en cada empresa. Y esta creencia, este miedo, se convertía en una terrible profecía autocumplida. Esta crisis podía llevarlo a buscar nuevas respuestas. Podía volverse fanáticamente devoto, realizando sacrificios cada vez más grandes para intentar recuperar el favor perdido de sus dioses. O, paradójicamente, podía empezar a buscar en secreto el conocimiento de la propia tribu, intentando entender el poder que casi lo destruye. Ante esta duda espiritual, el ancla más segura seguía siendo la comunidad. Aunque no pudiera hablar de su crisis de fe, participar en los rituales comunales, escuchar las viejas sagas y sentir la solidaridad del muro de escudos podía reafirmar su identidad y calmar, al menos temporalmente, su ansiedad existencial. La cabeza del superviviente era como un casco abollado en la batalla.
Aunque por fuera pareciera funcional, por dentro, cada golpe de duda había dejado un eco, un zumbido constante que le recordaba la fragilidad de todo lo que creía. Y para acallar ese eco en el casco, para responder a una amenaza espiritual que no entendían, la primera reacción de los vikingos no sería abandonar su fe, sino duplicar sus esfuerzos. Esto creaba el dilema de la eficacia. ¿Qué ritual era el correcto para esta nueva amenaza? ¿Un masivo sacrificio de caballos para que Odín aplastara a los hechiceros enemigos? ¿Invocar a Thor con el estruendo de los martillos sobre los escudos para ahuyentar a los espíritus del bosque? ¿O usar la magia rúnica, más sutil y peligrosa? La incertidumbre sobre qué arma espiritual usar solo aumentaba la ansiedad. Un maestro rúnico podía grabar runas de la victoria en las hojas de las espadas, o un Aegis Hjalmur, un yelmo del terror, en la frente de un guerrero. Estos actos no eran mera decoración, eran intentos desesperados de imbuir la protección y el poder de los dioses directamente en el campo de batalla, de convertir la fe en un arma tangible. Pero aquí llegaba el verdadero horror, la quiebra de expectativa, cuando a pesar de todos los sacrificios, de todos los cantos y de todas las runas, la magia de la tribu seguía funcionando, impasible. Este fracaso no solo significaba una derrota táctica, sino una derrota teológica. Sugería que el poder de sus dioses era, en efecto, limitado o inferior en este nuevo y aterrador contexto. Imagina que tu antivirus, tu fe, de repente no puede detectar un nuevo tipo de virus informático, la magia de la tribu. Tu primera reacción no es tirar el ordenador, sino correr el antivirus una y otra vez, con más y más intensidad, con una creciente desesperación, esperando que finalmente funcione. Esta era la lógica de la contramagia vikinga. Realizar sus rituales de guerra contra el poder terrenal y antiguo de la tribu era como gritarle a una montaña para que se moviera. Podían gritar con toda la fuerza de sus pulmones, podían invocar los nombres más sagrados de Asgard, pero la montaña, la magia silenciosa del bosque, permanecía impasible, monumental e indiferente a su furia. Y cuando gritarle a la montaña no funciona, cuando tus rituales se demuestran inútiles, una mente pragmática como la de un vikingo solo puede llegar a una conclusión. Si no puedes vencerlos, únete a ellos, o más precisamente, copia sus métodos. La fascinación y el terror que inspiraba la magia de la tribu llevaron a algunos nórdicos a intentar aprenderla. Una práctica peligrosa, tabú y a menudo mal vista. Para un hombre vikingo esto creaba un profundo conflicto de identidad de género. El seider, que a menudo implicaba entrar en estados de trance y receptividad pasiva para recibir visiones, era considerado ergi, no masculino, vergonzoso. Un guerrero que practicaba seider se arriesgaba al ostracismo y al peor de los insultos, a pesar de que su dios principal, el propio Odín, era el maestro indiscutible de este arte. Y lo que la mayoría ignora es la conexión directa con los Sami. El arqueólogo Neil Price y otros académicos argumentan que muchos elementos del seider nórdico son tan similares a las prácticas chamánicas Saami, que es casi seguro que fueron aprendidos o directamente apropiados de ellos. Los vikingos no inventaron esta magia, la importaron fascinados por su poder. Las videntes, las volur, eran las especialistas en seider en la sociedad nórdica. Es muy posible que estas mujeres actuaran como puentes culturales, aprendiendo de practicantes Sami y adaptando estas técnicas para el mundo vikingo. Ellas eran las que se atrevían a manejar este poder extranjero y ambiguo, pero había que tener cuidado con la práctica superficial. Un vikingo que intentaba usar el seider sin la profunda cosmovisión animista de la tribu, sin su respeto por los espíritus, era como alguien que intenta usar una herramienta compleja y peligrosa sin leer el manual. Podía ser ineficaz o, peor aún, desastrosamente contraproducente, atrayendo la atención de espíritus que no sabía cómo controlar. Intentar aprender el seider de la tribu era como si un perro doméstico intentara ponerse la piel de un lobo salvaje. Podía parecerse por fuera, pero carecía de la mirada, del instinto y de la profunda comprensión del bosque que solo el verdadero lobo poseía. Pero esta fascinación por el poder del otro no era del todo ajena a su propia cosmovisión, porque ¿cómo procesaba la mente vikinga un poder tan ajeno, ambiguo y que cambiaba de forma? Una respuesta podría estar en que ya tenían una figura así en su propio panteón. Ya tenían a Loki. Loki es un gigante, un forastero, que vive entre los Aesir. A veces los ayuda con su ingenio, a veces los sabotea con su malicia. Este era el dilema de su lealtad. Esta ambigüedad refleja perfectamente la relación de los vikingos con la tribu. A veces socios comerciales indispensables, a veces enemigos mortales. Loki es el maestro del cambio de forma, convirtiéndose en yegua, salmón o mosca, y practica el seider, la magia considerada ergi. Estas son precisamente las mismas habilidades que las leyendas atribuían a los chamanes Saami. Loki es el arquetipo del Noaidi internalizado en su propia mitología.
Y es un error moderno ver a Loki como el equivalente del diablo. No es la encarnación del mal, sino del caos, de la ambigüedad y de la deconstrucción. Es el que desafía las normas y obliga a los otros dioses tan rígidos a adaptarse y pensar de forma diferente. Su función es la misma que la de la tribu: romper la certeza arrogante de los Aesir. En muchas mitologías, la figura del trickster o embaucador sirve para introducir nuevas ideas y forzar la evolución de un sistema social o divino que se ha estancado. Loki, y por extensión la tribu, fue el trickster que obligó al sistema de creencias vikingo a volverse más complejo y menos arrogante. Los dioses construyeron un muro perfecto alrededor de Asgard para protegerse del caos del exterior. Loki es la grieta en ese muro. Es la prueba viviente de que no importa cuán fuerte sea tu defensa, el caos, la alteridad y lo impredecible siempre encontrarán una forma de filtrarse y cambiarte desde dentro. Pero si Loki era la grieta en el muro de los dioses, en el mundo de los hombres había figuras que sabían cómo mirar a través de esas grietas, cómo navegar por ellas. En esta crisis espiritual, cuando la fuerza de los guerreros y la sabiduría de los dioses masculinos fallaban, ¿a quién recurrir? A menudo a la Volva. Ir a una Völva presentaba un dilema de confianza para un guerrero orgulloso. Era admitir que su poder, el poder masculino de la acción y la guerra, había fracasado. Era un acto de humildad. Debía confiar en una mujer que manejaba una forma de poder, el Seidr, que él mismo consideraba ergi, no masculino y vergonzoso. Es posible que las Velur entendieran la cosmología de la tribu mucho mejor que los guerreros. Quizás actuaban como intérpretes culturales, explicando que la magia Saami no era una afrenta directa a los dioses nórdicos, sino simplemente un sistema diferente que operaba bajo otras reglas, con otros poderes. El poema más importante de la mitología nórdica, el Völuspá, la profecía de la vidente, es narrado por una Völva que el propio Odín convoca desde la tumba para que le revele el destino del cosmos. Esto demuestra que incluso el dios principal necesitaba la sabiduría de estas mujeres para entender el universo. Es plausible que los hombres las necesitaran para entender a la tribu. El poder de la Völva era aceptado, pero con recelo. Era necesaria para la comunidad para adivinar el futuro, asegurar las cosechas o curar enfermedades, pero siempre se la mantuvo en los márgenes de la sociedad. Su conocimiento del Seidr la hacía indispensable y peligrosa a la vez. Una figura liminal muy similar al estatus que la tribu tenía para el mundo vikingo en general. Si los hombres eran los que blandían las espadas que cortaban los hilos visibles de la vida, las Volur eran las que tejían y a veces cortaban los hilos invisibles del destino y la magia. Eran ellas las que podían ver y manipular las corrientes subterráneas del poder que los guerreros, en su arrogancia, a menudo ignoraban. Pero ni siquiera la sabiduría de la vidente podía contener el efecto más devastador de la guerra chamánica de la tribu. No eran las bajas en combate, era la paranoia que infectaba a los supervivientes y se extendía como una plaga por todo el campamento, por todo el clan. Cuando el enemigo puede supuestamente enviar pesadillas, causar mala suerte o controlar tu voluntad con una canción, ¿cómo puedes seguir confiando en tus compañeros? Este era el dilema de la confianza interna. ¿Y si el comportamiento extraño de tu amigo no se debe al cansancio, sino a que está bajo un hechizo? La confianza, el pilar fundamental del muro de escudos, se erosionaba desde dentro. Una sola historia de un ataque mágico exitoso, un solo rumor, podía ser más dañino que una incursión real. El rumor se extendía de boca en boca en las largas noches, magnificándose, creando un ambiente de miedo constante donde cada sombra era una amenaza y cada compañero, un potencial traidor involuntario. Y aquí está la quiebra de expectativa. La estrategia de la tribu puede ser vista como una forma maestra de guerra psicológica. Su objetivo principal no era aniquilar al enemigo, sino desmoralizarlo. Hacerlo dudar de sus líderes, de sus dioses y de sí mismo, hasta el punto de que simplemente se diera la vuelta y se fuera, derrotado sin haber librado una batalla real. Desde la neurociencia sabemos que el miedo es evolutivamente contagioso. Ver a otra persona asustada activa las mismas regiones de miedo en nuestro propio cerebro. En el entorno cerrado y de alta presión de un campamento vikingo en territorio hostil, la paranoia de un solo hombre podía literalmente infectar a todos los demás en cuestión de horas. La paranoia era un veneno incoloro e inodoro vertido en el pozo de la comunidad. Todos bebían de él. Y lentamente, sin una herida visible, todo el cuerpo social comenzaba a enfermar desde dentro, debilitado por la sospecha y el miedo, derrotado por una guerra que se libraba enteramente en la mente. Y para contener este veneno, para detener la plaga de la paranoia, el resultado final del encuentro fue la creación de una frontera. No una frontera de muros y torres, sino una frontera en el mapa mental de los vikingos. Una línea invisible que separaba el mundo del orden y los dioses conocidos, del otro mundo,
el de la tribu. El instinto natural vikingo era expandirse, explorar y conquistar, pero esta frontera mental actuaba como un freno, creando un profundo conflicto de expansión. Se dieron cuenta de que había territorios que no podían ser conquistados por la fuerza, porque la verdadera batalla no era por la tierra, sino por la naturaleza de la realidad misma. Con el tiempo y a través de dolorosas lecciones aprendieron a respetar los límites. Aprendieron a no perturbar ciertos lugares sagrados de la tribu, los Sieidis. Aprendieron a no adentrarse demasiado en su territorio sin permiso. Y aprendieron a tratar sus rituales con una distancia respetuosa, no por cortesía, sino por un pragmático instinto de supervivencia. Las rutas comerciales que se establecieron son un caso documentado de este respeto. Eran a menudo costeras o seguían los grandes ríos, evitando el corazón profundo de Sápmi. Los vikingos, a pesar de su audacia, rara vez establecían asentamientos permanentes en el territorio espiritual de la tribu. Respetaban por miedo y pragmatismo esa frontera invisible. Este encuentro forzó a los vikingos a desarrollar una forma de humildad cultural. Tuvieron que aceptar, quizás por primera vez, que su sistema, sus dioses y sus armas no eran universalmente superiores. Tuvieron que aceptar que había otros pueblos con un conocimiento y un poder que merecían respeto. El mundo conocido era el círculo de luz y calor proyectado por la hoguera de su cultura y sus dioses. La tierra de la tribu era la oscuridad profunda y silenciosa que rodeaba ese círculo. A través de este encuentro se dieron cuenta de que su fuego no podía iluminarlo todo, y que aventurarse demasiado lejos de él era arriesgarse a que su propia llama se extinguiera. Pero este frágil equilibrio, este respeto nacido del miedo, estaba a punto de ser borrado por completo por una nueva fuerza que barría Escandinavia. Una fe que no proponía fronteras, sino una conquista universal. La llegada del cristianismo ofreció una solución radical y definitiva a la crisis espiritual vikinga. Para un vikingo atormentado por la duda, la conversión presentaba un dilema y una oportunidad. Significaba abandonar a los dioses de sus padres, una traición impensable. Pero el nuevo Dios prometía ser universal y todopoderoso, una posible arma definitiva contra la magia local que sus antiguos dioses parecían incapaces de vencer. El cristianismo simplificó radicalmente el complejo mundo espiritual del norte. Ya no había diferentes tipos de magia, ni una red de espíritus de la naturaleza. Solo existía el poder de Dios y el poder del diablo. La magia de la tribu y los restos del paganismo nórdico fueron convenientemente agrupados en la segunda categoría, convirtiendo a un rival respetado en un enemigo demoníaco. Y aquí rompemos una expectativa. Los misioneros cristianos no llegaron solo con palabras de paz, se presentaban como guerreros espirituales de un nuevo tipo. Al talar un roble sagrado o construir una iglesia sobre un lugar de culto pagano, estaban demostrando la supuesta superioridad de su Dios en una confrontación espiritual directa, algo que los vikingos entendían y respetaban. La nueva fe era atractiva. Un Dios único, todopoderoso, cuyo poder no estaba limitado por fronteras geográficas, era una oferta teológica muy poderosa para líderes como Olaf Tryggvason, que buscaban centralizar su propio poder político. La unificación de la fe y la unificación del reino iban de la mano. La cristianización fue como tomar el viejo y complejo mapa espiritual de Escandinavia, con sus múltiples reinos, fronteras y tierras misteriosas, y borrarlo por completo. En su lugar, dibujaron un nuevo mapa, mucho más simple, con solo 2 territorios inmensos, el reino de Dios y el dominio de Satanás. Y todo lo que no entendían, todo lo que temían, fue exiliado permanentemente al segundo. Y en este nuevo mapa espiritual, el cristianismo tuvo un efecto irónico y trágico. Unió a los antiguos rivales espirituales, los dioses nórdicos y los espíritus de la tribu, bajo una nueva y terrible etiqueta común: demonios. Para un misionero cristiano de la época, la distinción entre un ritual a Odín y un ritual chamánico Saami era irrelevante. Esto presentaba el dilema del misionero. Ambos eran paganismo, adoración de falsos ídolos y por tanto obra inequívoca del diablo. No había matices en esta nueva guerra espiritual. De esta manera, antiguos adversarios se convirtieron en compañeros en el infierno. En la nueva teología que se imponía, Odín y el principal espíritu del bosque de los Saami se convirtieron simplemente en 2 manifestaciones del mismo enemigo satánico. La compleja y rica geografía espiritual del norte fue aplastada bajo la simple y brutal dualidad del bien y el mal cristianos. El folclore tardío nos da pruebas de esta fusión. La cacería salvaje, tradicionalmente liderada por Odín, empieza a adquirir rasgos de las procesiones de espíritus del bosque. Los trolls, que son ecos de los gigantes nórdicos, pasan a vivir en los bosques y a actuar como los espíritus de la naturaleza que antes se asociaban a la tribu. Los sistemas totalizadores, ya sean religiosos o políticos, a menudo necesitan crear un otro absoluto contra el cual definirse.
El cristianismo medieval agrupó todas las diversas y ricas creencias indígenas de Europa en esta única categoría de paganismo demoníaco, facilitando su supresión. La Iglesia actuó como un fuego que barrió el paisaje espiritual. No distinguió entre robles y abedules, entre lobos y cuervos. Para ella todo era maleza pagana que debía ser quemada para dejar el campo libre para una única semilla, la de la fe en Cristo. Pero ¿qué fue del individuo que ya vivía en las fronteras de estos mundos paganos? ¿Qué fue del vikingo que por fascinación o desesperación había intentado aprender los caminos de la tribu? Su destino en esta nueva era fue el más solitario de todos. Al adoptar las creencias y prácticas de la tribu, este individuo enfrentaba el conflicto de la pertenencia. Había perdido su lugar en su propia cultura. Ya no era plenamente nórdico, pero nunca sería plenamente sami. Se convertía en un exiliado espiritual, un paria para ambos mundos. La saga de este individuo no sería de gloria en batalla, sino de supervivencia en los márgenes. Su victoria no sería la conquista de tierras, sino la adquisición de un conocimiento profundo y peligroso. Pero el precio de esa sabiduría sería una soledad casi absoluta. Y aquí rompemos una expectativa. Los vikingos, pragmáticos, podían pensar que podían simplemente tomar el poder del Seidr, como tomaban el oro de un monasterio. Pero el poder no es transferible sin coste. Este conocimiento venía con una cosmovisión completa. Aceptar el poder significaba aceptar el mundo que venía con él. Un mundo animista que contradecía fundamentalmente el suyo. La mente de un vikingo estaba moldeada por la comunidad, la jerarquía y la acción exterior. La mente de un chamán, por la soledad, la introspección y el viaje interior. Forzar una mente a operar con el software de la otra era un proceso de deconstrucción personal inmensamente doloroso, una traición a tu propia forma de ser. El vikingo que aprendía la magia de la tribu era como una rama de roble fuerte injertada en un delicado abedul del norte. Podía sobrevivir e incluso dar frutos extraños y únicos, pero siempre sería visiblemente diferente, una anomalía. Nunca sería del todo parte del árbol que ahora lo sostenía, y ya no podría volver a su antiguo bosque. Pero quizás la experiencia de este hombre solitario, atrapado entre dos mundos, es una metáfora de toda la experiencia vikinga frente a la tribu. En última instancia, el encuentro no solo les enseñó sobre un adversario, les enseñó sobre sí mismos. El otro actuó como un espejo que les reveló los límites y las particularidades de su propia cultura. Ellos se veían a sí mismos como los amos de la navegación, la guerra y el comercio. El encuentro con un pueblo que era maestro de la ecología, la espiritualidad y la supervivencia en la tundra les obligó a enfrentar el conflicto de su autoimagen, a ver que su maestría era contextual, no absoluta. Y lo que la mayoría ignora es la humanidad del otro. A pesar del miedo y del conflicto, la coexistencia forzada, el comercio, los matrimonios, les demostró que la tribu no eran monstruos, sino seres humanos con un sistema social y una lógica interna tan complejos y válidos como los suyos. Esta constatación es el principio del fin de la arrogancia. El superviviente que regresaba de una campaña en el norte no solo traía oro o pieles, si era sabio traía una nueva comprensión del mundo. Podía volverse más cauteloso, más respetuoso de la naturaleza, quizás incluso más humilde. Volvía cambiado. Piensa en una vez que te encontraste con una persona o una cultura con una visión del mundo radicalmente diferente a la tuya. ¿Cómo te hizo ese encuentro cuestionar tus propias suposiciones, las cosas que dabas por sentadas? Esa fue la experiencia vikinga, pero a una escala existencial. Mirar a los ojos de un chamán sami era para un vikingo como verse reflejado en un ojo que no era humano ni divino, sino el ojo del propio bosque. Y en ese reflejo no veía a un conquistador invencible, sino a un simple hombre, pequeño y vulnerable ante la inmensidad de un mundo que no le pertenecía. Y en ese reflejo, en el ojo del chamán, en el silencio del bosque, encontraron una sabiduría duradera que resonó mucho después de que la crisis pasara. Este encuentro les presentó el dilema de la fuerza. ¿Qué es la verdadera fuerza? ¿La capacidad de aplastar a un enemigo en un muro de escudos? ¿O la capacidad de sobrevivir a un invierno ártico desapareciendo en el paisaje? El encuentro les presentó una nueva y desconcertante definición de poder. El poder de la tribu era silencioso, el movimiento sigiloso en la nieve, el conocimiento tácito de la naturaleza, la magia realizada en susurros y cantos. Los vikingos, una cultura del grito de guerra y del golpe del martillo, se enfrentaron a la profunda e innegable fuerza del silencio. Y aquí está la quiebra de expectativa final. El verdadero tesoro del norte no eran las pieles de Marta que buscaban para comerciar. Era el conocimiento ecológico y espiritual de la tribu. Un conocimiento que los vikingos solo vislumbraron y que en gran medida, por su arrogancia, no lograron comprender del todo. Hoy hablamos de diferentes tipos de inteligencia: emocional, espacial,
Lógica. La tribu poseía una inteligencia ecológica y espiritual que era, en su propio contexto, superior a la de los vikingos. Su historia nos enseña a respetar y valorar formas de conocimiento que no encajan en nuestros paradigmas dominantes. Los vikingos eran la roca, fuertes, sólidos, imponentes, anclados en su honor y su fuerza. La tribu era el viento. La roca puede resistir al viento durante mucho tiempo, puede parecer invencible, pero el viento nunca se cansa, fluye a su alrededor, lo erosiona lentamente, grano a grano, y siempre, al final, permanece. Y aunque la roca vikinga fue finalmente erosionada por el tiempo y por la llegada de una nueva fe, el recuerdo del viento, de ese poder otro, no desapareció, se fosilizó, se escondió a plena vista en el folclore, en las historias contadas para advertir a los niños en las largas noches de invierno. En un mundo ahora cristiano, ¿cómo recordar a un rival espiritual pagano? La memoria se disfraza enfrentando el conflicto de la censura. El no-Aidi se convierte en un troll astuto. La mujer Sami de poder se convierte en una seductora y peligrosa Huldra. Las historias advierten a los niños de no aventurarse demasiado lejos en el bosque, un eco directo de la antigua frontera mental que los vikingos aprendieron a respetar. La creencia en el Huldrefolk, el pueblo oculto que vive en un mundo paralelo al nuestro pero que a veces interactúa con él, es una metáfora perfecta de la relación histórica con los Sami, vecinos invisibles, poderosos, con su propio mundo y sus propias reglas que existían junto a ti. Y una constante en este folclore es que el pueblo oculto no es inherentemente malo, pero se venga terriblemente si no se le muestra respeto, si se rompen sus tabúes o se invade su territorio. Es la misma lógica pragmática que regía la relación con la tribu, ahora disfrazada de cuento de hadas. El folclore está lleno de historias de granjeros que prosperan porque dejan ofrendas para el espíritu local. Es una memoria cultural del antiguo sistema de reciprocidad y respeto que aseguraba la coexistencia pacífica. El secreto para mantener su favor sobrevivió, incluso cuando se olvidó la razón original. El folclore mantuvo viva la ansiedad primordial que la tribu inspiraba, el miedo a lo desconocido, a la naturaleza salvaje y a los poderes que operan justo más allá de la percepción humana, una sensación que ni Odín ni Cristo lograron erradicar por completo. Pero más allá del folclore, el legado más profundo de esta confrontación cosmológica se encontraba en la propia alma del superviviente. Si lograba integrar la experiencia, regresaba a su mundo fundamentalmente alterado. Aquel que ha visto el límite del poder de sus dioses es ahora un hombre sabio, pero también peligroso. Enfrentaba el dilema del conocimiento peligroso. Su fe ya no es simple, su visión del mundo es más compleja y para algunos quizás cínica. Puede ser visto con recelo por los más dogmáticos, por aquellos cuya fe nunca ha sido puesta a prueba. Este guerrero ya no vería un bosque como simple madera y caza. Lo vería como un lugar lleno de poderes y espíritus que exigen respeto. Se convertiría en un ecologista pragmático, no por un amor abstracto a la naturaleza, sino por un profundo y saludable miedo a ella, nacido de la experiencia. Y aquí está la quebra de expectativa. La mayor fuerza que este superviviente traía de vuelta no era una nueva técnica de lucha, sino la humildad, la comprensión visceral de que no era el centro del universo y de que había fuerzas que era más sabio apaciguar que enfrentar. En el viaje del héroe de Joseph Campbell, el héroe regresa de su aventura con un elixir, o un conocimiento que beneficia a su comunidad. El elixir de este superviviente era una dosis de realismo cósmico, una advertencia contra la arrogancia y la certeza absoluta, una sabiduría silenciosa. El guerrero que regresaba era como un hombre que proyectaba dos sombras, la suya propia, la de un guerrero nórdico, y una más oscura y antigua, la sombra del conocimiento del bosque, la sombra del mundo del otro. Y esa segunda sombra lo acompañaría por el resto de sus días, como un recordatorio constante de que el universo era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y es en la figura de este hombre, transformado para siempre por su viaje a la oscuridad, que encontramos el significado final de nuestra saga. Llegamos a la conclusión, al día en que los dioses guardaron silencio. El encuentro entre los vikingos y la tribu no fue un simple conflicto, fue un choque frontal entre dos sistemas operativos de la realidad. Uno basado en un pacto con dioses poderosos pero distantes que gobernaban desde un reino trascendente, y otro en una negociación íntima y constante con el espíritu inmanente en el mundo, en cada roca, en cada árbol. Y así resolvemos la paradoja. La tribu que no temía a ningún dios no era atea. Su universo estaba lleno de miles de poderes. No temían a Odín porque su fe estaba depositada en fuerzas más antiguas y locales. Su existencia le demostró al vikingo que sus dioses tenían una jurisdicción y que fuera de ella eran extranjeros con una autoridad limitada. Esta crisis de fe no disminuye al vikingo, al contrario lo humaniza.
muestra que su legendaria audacia no se basaba en una fe ciega e inquebrantable, sino en una confianza que podía ser probada, sacudida y, en última instancia, profundizada por el encuentro con lo verdaderamente desconocido. Su grandeza no está en su certeza, sino en cómo enfrentaron la duda. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que viaja a través de los siglos desde esa frontera helada hasta nosotros. ¿Cuáles son las tribus en nuestro mundo moderno que operan con una lógica que desafía nuestras certezas más profundas, ya sean científicas, políticas o religiosas? ¿Y estamos dispuestos a enfrentar la crisis que supone reconocer que nuestro Dios, sea cual sea, podría no tener todas las respuestas? Los dioses observan, y la historia real no perdona a los que miran en silencio. Comenta tu visión y suscríbete si sientes que esto también es parte de ti.